Y he aquí una vez más, humilde y libertario servidor, con un nuevo video para todos mis chollas libertarios y amantes del conocimiento. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante controversial, que si bien ahora ha pasado a ser cosa el día a día en nuestra sociedad, es una idea necrosante y que ha herido de muerte a todas nuestras ya de por sí débiles instituciones, hasta la más pequeña de las familias en el Ecuador. Y que sí, por ahora es imposible terminar con ella. Al menos al corto plazo. Y así es como, damas y caballeros, les presento el tema de la obra del día de hoy. ¿Por qué es imposible acabar con la corrupción en el Ecuador? ¿Y cómo podemos reducirla, si es que se puede? Ya mucho se ha hablado sobre la corrupción en el Ecuador. No falta siempre el político doble jeta que viene a decirnos en la cara: en mi gobierno acabaremos con la corrupción, algo que para muchos oídos, para mi temor, ignorantes, suena increíble. Pues al fin tendremos a alguien que termine de una vez con este problema, ¿verdad? Pero para mi pesar, es imposible acabar con ella, pues hacerlo consecuentemente acabaría con la misma sociedad ecuatoriana, pues la corrupción es inherente a nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo debemos llevar a cabo esta investigación? Pues después de mi análisis, y por análisis me refiero a que viví toda mi vida en este país, en esta sociedad, he decidido dividir este tema en tres ejes principales. 1. El eje del gobierno. 2. El eje de la sociedad. Y 3. El eje de la solución. Aunque ya sabemos que no existe una solución en sí, pero ya vamos a ver qué voy a plantear. Entonces, vamos con el eje del gobierno. Hay sin duda el gobierno, fundamental si es que queremos hablar de corrupción. Ya en mi video de por qué la política ecuatoriana no funciona, expuse varios puntos, pero vamos a profundizar. Y quedémonos con esta frase, por favor, que la iremos completando a lo largo del video. La corrupción es inherente a la existencia del Estado. Es bien sabido que absolutamente todos los gobiernos del Ecuador ha habido corrupción. Si viene alguien a decirte que en el gobierno de tal, de cual, no hubo corrupción, déjame decirte que ya está demasiado adoctrinado y no vale la pena discutir con él. Y para mi pesar, es la mayoría de votantes en este país, porque recordemos, el voto es obligatorio. Pero ¿por qué está sucediendo esto en verdad? Ese es el punto número 1 y más importante a mi parecer: el excesivo poder y dinero que pasan por las manos de nuestros gobiernos. Recordemos que el Ecuador es un país altamente centralizado, con un poder pues casi absoluto. Y aquí vamos con una frase que a mí me gusta mucho y que creo que describe perfectamente muchas de las cosas que pasan en la política de este país, junto con sus causales y las razones de por qué son cometidos estos actos de corrupción. El poder y el dinero corrompe hasta la más pura de las intenciones, y si alguien te dice que no es así, pues no está generando el suficiente poder y dinero. Toda esta frase, junto con la débil sociedad en valores y moral que tenemos, y en la que coexistimos como que si no pasara nada, pues tenemos como resultado un circo de lucha de poderes, donde las pantomimas se han vuelto pan de cada día. Gústenos o no, en este país existen varios grupos de poder que gobiernan desde las sombras. Personalmente, nunca llegaré a entender en su totalidad cuáles son sus intenciones verdaderas. ¿Será que este país está tan resentido socialmente que se busca una vida mejor a través de una vía que es extremadamente cuestionable, y esa es la corrupción? Y lo peor es que nosotros como población ecuatoriana lo permitimos. Desde nuestra total ignorancia siempre hemos creído que el Estado debe estar ahí como un padre dándonos de comer y dándonos órdenes. También aún no tenemos en cuenta que después de todos estos casos de corrupción, de abuso de poder, demagogia, insultos, malversación de fondos, aún queremos más Estado. Aún volteamos a ver a los actores de la política como los culpables y los salvadores, siendo estos un tercio del problema. Los otros 2/3 somos nosotros, de los que ya hablaré más adelante, y el Estado, por supuesto. El Estado es parte del problema fundamental en sí, porque, señoras y señores, el Estado es un jardín para que florezca la corrupción. Y es así, nuestro propio sistema político fue forjado a molde perfecto para que se cometan casos de corrupción. Y podemos regresar a ver al mundo como ejemplo. Los gobiernos que menos Estado poseen son los que menos casos de corrupción tienen, mientras que los que tienen más políticas expansivas, más gasto público, un Estado gigantesco, son los que conservan y ocultan bajo sus alas los casos de corrupción más grandes que he visto. Más y más casos de corrupción, y aunque la constitución de nuestro país establezca una no muy clara separación de poderes, aquí no es cuento nuevo que el presidente y su partido o allegados son capaces de influir en el poder supremo de justicia, en el poder electoral, en el legislativo y hasta en el participativo. Es decir, no existen poderes independientes en el Ecuador, forman parte de un sistema controlado por un gobierno de turno, cosa que es un problema gravísimo para cualquier democracia y que está destruyendo los cimientos de nuestra débil sociedad.
Pero todo esto se complementa como el yin y el yang, como un eje fundamental. Se complementa con el eje de la sociedad. Y ahora sí vamos con el pseudo pueblo. Y sí, mis estimados y estimadas, nosotros somos gran parte del problema, si no la parte principal. Y sí, me incluyo en este grupo porque todos nosotros los ecuatorianos, sin excepción, hemos cometido actos de corrupción en este país. Porque, perdón esta expresión, nuestra maldita cultura, y por maldita me refiero a la viveza criolla, a ser el más vivo, o si no eres vivo no triunfas, nos orilla a ser así desde pequeños. El hecho de que nos enseñen a envidiar a que le va bien, a burlarse del que es diferente, o competir injustamente por ser más que otros, o conseguir logros que no nos merecemos porque los conseguimos poniendo el pie a otros o cometiendo corrupción, copiar en un examen, o hacerte loco con el vuelto que te dio mal la Bessie, o hasta el fraude que le cometiste a tus amigos con su dinero y que nadie se dio cuenta. Todo esto no son más que piezas de dominó que inexorablemente acabarán derrumbando a la pieza más grande, que es la sociedad y el Estado. Y regresando a la anterior frase y la principal, concluimos que si la corrupción es inherente a la existencia del Estado, el Estado es inherente a la existencia de nuestra sociedad. Entonces la corrupción es inherente a la existencia de nuestra sociedad. Y no lo digo por esta serie de premisas bien colocadas, lo hago porque yo vivo aquí. Fui lo suficientemente racional como una crítica constructiva para darme cuenta que somos el principal problema de por qué el Estado no funciona, por qué existe corrupción y por qué somos un país en desarrollo, en vías de desarrollo, o bien llamado tercermundista. Nos quejamos tremendamente cuando Moreno hace algo, o cuando la Romo hace algo, o cuando Correa hizo algo, pero no nos cuestionamos si de verdad deberían hacer algo. No vemos lo que hacemos nosotros, porque lo que hacen ellos es consecuencia inmediata de nuestras acciones, gústenos o no. Nosotros como sociedad somos su imagen y semejanza. Sí, de estos políticos que odiamos, en realidad nos odiamos a nosotros mismos, porque no somos capaces de formar un representante verdadero. O quizás sí son de verdad, porque nos representan como sociedad, porque así es como nuestra sociedad de corrupta son los políticos de corruptos. Es nuestra cultura el verdadero problema, pero ¿qué se puede hacer para solucionarlo a corto plazo? Lamentablemente es casi imposible, por cuestiones de derechos humanos y otras cuestiones sociológicas, pero quizá exista una solución que lo disminuya, y con esto entramos al último eje, la casi solución. Miren, queridos colegas, quiero que aprendan a no creer en alguien en lo absoluto. Quiero que entiendan que el Estado es nuestro enemigo en realidad, no la solución, jamás lo será. Los políticos no son nuestros amigos. Si alguien llega a decirles que les devolverá la dignidad o recuperará la patria o la justicia o no sé qué, no le crean. A ningún político jamás. Es una regla de juego porque hoy la política está hecha para dividir, jamás para unir, y con esto digo que algunos pretenden detener la degradación moral de más de 2 siglos de decadencia civilizatoria con unas elecciones en 4 años. Y no, mis estimados, no funcionan así. Este problema se arreglará con generaciones enteras. Quizá los hijos de nuestros hijos ven un Ecuador desarrollado, si antes no caemos en el socialismo o comunismo o algún tipo de dictadura de derecha, o alguna distopía que proponen algunos de los actores de la política actual, y que muy a mi pesar, están completamente locos. Es hora de empezar a pensar con madurez intelectual y no con los sentimientos. Aprender a desconfiar por naturaleza de cualquier político es esencial si queremos arreglar cualquier problema. Recuerda, si te está empezando a caer bien un político, si te está empezando a agradar, detente. Algo está pasando en tu subconsciente. ¿Acaso te está seduciendo con su carisma y no te hace ver lo que en realidad es de una forma racional? ¿Serías capaz de justificar crímenes solo porque te dio un regalo, o solo porque te regaló una casa, o porque te cae bien, o porque piensas que es un salvador más, o es carismático? Si la respuesta es sí, perdón, pero también estás demente, necesitas ayuda. Un verdadero cambio drástico debe formarse desde los cimientos del Ecuador. Destruir un Estado centralizado es esencial para acabar con gran parte de la política corrupta en este país. Siempre he creído que un Estado federal en el Ecuador resolvería grandes problemas. Al darle la potestad a cada región federada de autogestionarse, les da la oportunidad de crear una verdadera democracia representativa, ya que si tu administración hace algo que no te conviene o están cometiendo varios actos de corrupción, pues solo tendrás que marchar hacia tu gobernación local y no a Carondelet. Habrá una mejor representación. La solución es quitarle poderes al Estado, no dárselos. Pero ahora sí, pongámonos serios.
La sociedad y política ecuatoriana van en declive desde los últimos 40 años. Si no hacemos algo para remediarlo, inevitablemente nos convertiremos en un estado fallido. Quiero incentivar a las personas a darse cuenta que no podemos destruir el problema de la corrupción de raíz, porque acabaremos destruyéndonos a nosotros mismos. Cuando un corrupto más llega a la política, simplemente nos acabamos convirtiendo en lo que juramos destruir, lo cual es un círculo vicioso que lentamente nos separa de nuestra individualidad. Quiero que la gente entienda que la solución no es la vía del Estado ni del intervencionismo. La solución verdadera es destruyendo el cáncer del Estado. Aunque esta sea la mayor parte de él, hay que aprender a pensar con racionalidad, a darnos cuenta y estar conscientes de que sí, somos parte del problema. No podemos ser destruidos porque no queremos morir, pero podemos hacer algo, darnos cuenta de que la individualidad es esencial para crecer un Estado sin corrupción. No creer en el Estado porque nos pisotea, cortar las hojas de esta hierba mala para que no siga creciendo. Cada una de estas hojas, señoras y señores, es el Estado y hay que cortarlo de raíz. Les ha hablado un Chuya Libertario y nos veremos en el próximo video.